NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Transmitimos el día de hoy desde la cabina del periódico Ruta, aquí en la ciudad de Tulancingo. Y hoy vamos a hablar sobre la visita del Papa Francisco a México. Está con nosotros el padre Juan Valentín Bautista Salinas, él es párroco de la Catedral Metropolitana de Tulancingo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, párroco. Mucho gusto saludarles y gracias por la invitación. ¿Qué nos deja la visita de el Papa Francisco? Yo creo que ante todo es el testimonio de un hombre que se interesa por el hombre. El actuar del Papa se ve pues de un hombre transparente, de un hombre en el que se puede ver la verdad humana y la verdad de Dios. Por lo que ha sido a través de estos años en que le hemos conocido ya como Papa, pues desde un principio se ve así su transparencia, su autenticidad, yo diría, ¿no? Creo que en una persona así pues se puede confiar plenamente y por eso yo creo que ha sido admirable la presencia de la gente que va a su encuentro. Vemos en las imágenes de la televisión cómo en estas reuniones de las audiencias de los miércoles en Roma, pues es abundantísima la cantidad de personas que acuden, ¿no? Y que lo escuchan con atención y que les deja siempre pues una satisfacción, ¿no?, de escuchar al Santo Padre. Vino y habló de muchos temas: el narcotráfico, la corrupción, la exclusión de los pueblos indígenas, pidió perdón. Pero algo que también llamó mucho la atención fue donde habló sobre los párrocos, los padres, a quienes dijo: si tienen que pelearse, pélense, háganlo como hombres, de frente, a la cara, y luego pídanse perdón y recen juntos. Y esto revela que hay mucha división en la Iglesia Católica en México. No necesariamente. A veces pueden hacerse interpretaciones por puntos de vista que se expresan, ¿no? El hecho de que un obispo, porque esto lo dijo ante los obispos, Sí, así es, en la catedral. así es. El que un obispo tenga una opinión y otro tenga otra, pues no quiere decir necesariamente que están divididos, ¿no? Pero si la diferencia salta. Sí, pero no necesariamente, porque, es decir, yo estoy viendo de aquí para allá y usted está viendo de allá para acá, pero sí, estamos viendo la misma realidad, ¿no? Podemos tener puntos de vista diferentes, de diferentes ángulos, pero coincidimos en una verdad, coincidimos en una realidad, ¿no? La exhortación que hace el Santo Padre en este sentido, pues es a que haya transparencia, ¿no? A que haya acuerdo. Por eso concluyó de manera muy bonita, ¿no?, cuando dice, pues puede haber diferencias y pelense, si quieren, díganse las cosas claramente, sin andar con tapujos o hablarse escondidas, pues eso no está bien, ¿no? Hablen claramente, pero después recen juntos y sean amigos, ¿verdad? Yo creo que es una bonita enseñanza. Finalmente, lo que interesa de la Iglesia y de los pastores, pues es comulgar con la verdad. Justamente también en este encuentro dijo: hay que vivir sin riquezas, hay que alejarnos de todo esto, lo material, ¿no? Habló incluso de los príncipes. Sí. Y muchos pensaron que hablaban de los príncipes de la Iglesia, los obispos o arzobispos. Sí, bueno, en otro tiempo al obispo se le consideraba así, ¿no? Príncipe El obispo, el arzobispo, el cardenal, pues eran los príncipes de la Iglesia, ¿no? Eso ha cambiado desde el Concilio Vaticano II.
De hecho, en las expresiones externas de lo que era así el dar reconocimiento a un príncipe de la iglesia, pues era que el obispo, por ejemplo, usaba una cauda, una capa muy larga, ¿no? Aquí en catedral así entraba el obispo, ¿no? Pero todo eso se ha suprimido, ya no se usa. En la liturgia es donde más se veía, digamos, esa expresión, por así decirlo, de lo principesco de la persona. Pero eso a veces se puede trasladar a otras actitudes en distintas circunstancias, claro, que se puede expresar o hasta exigir que se le dé un trato así, ¿no? Pero actualmente ya ha cambiado mucho. Yo creo que habrá quizá a lo mejor casos de quienes actúen así, digamos, con aires de nobleza o pero yo creo que ya no es el estilo, digamos, ya actual, ya no lo es. Padre Juan Bautista, ¿qué podríamos rescatar de todos los discursos del Papa? ¿Cuál sería el eje central de su mensaje? Pues yo creo que de todos podríamos llamar, de todos los mensajes podríamos encontrar como que es un llamado a la unidad. Pero también hay mucha autocrítica. Sí, claro, sí, pues eso es bueno también, la autocrítica, ¿no? Pero es un llamado así a la unidad, a la concordia, al encontrar en los valores fundamentales de la persona y de los valores fundamentales del mensaje de Dios, pues aquello que ayuda a la persona, ¿no? A salir a veces o de su frustración o de su aislamiento o de las vejaciones que a veces sufre la humanidad. Y que el mensaje pues ayuda a recapacitar para decir, bueno, la humanidad merece vivir como humanidad, ¿no? Y a ello contribuye pues el mensaje del Evangelio, ¿no? En Morelia habló de la resignación, no resignarnos. Sí, claro. Y creo que también eso es un mensaje importante. Uh-huh. Sí, yo creo que el Papa para todos inspira siempre en el Evangelio, ¿no? No se podría decir que el Papa tiene una ideología, claro, de tal o cual autor, no, el Papa, como pastor de la Iglesia que es, y como han sido yo creo los papas, pues su principal inspiración es el Evangelio. Y el Evangelio es como se dice, es una buena nueva de salvación que nos invita pues a la liberación de la persona, ¿no? A no quedarse con las frustraciones o con actitudes negativas, sino a tener siempre una postura positiva para consigo mismo, para con los demás y para con la sociedad y la Iglesia. Incluso para los enfermos, la no resignación. Claro, yo creo que ahí con los enfermos es una invitación también que hace el Papa, a que ahí es donde se tiene que poner a prueba lo que es la capacidad de la misericordia, ¿no? Especialmente en este año que estamos viviendo en la Iglesia, el año de la misericordia, pues ahí es donde hay que mostrar el rostro de la misericordia de Dios, ¿no? Pero pues, de manera concreta a través de las acciones que puede realizar la Iglesia. Y la Iglesia hablando como la comunidad, ¿no? Como institución. No nada más el clero, porque a veces pensamos nada más que el clero es la Iglesia, claro. La Iglesia es el clero, no. La Iglesia es la comunión de los fieles, claro, entre los cuales están el clero, que es una mínima parte. Si nos permite, Padre Juan Bautista, vamos a una pausa y regresamos con usted. Sí, cómo no. Bueno, ya regresamos, estamos hablando justamente de la visita que hizo el Papa Francisco a México durante estos 6 días, donde dio discursos que para muchos analistas han sido palabras duras. Para el Padre Juan Bautista dice, pues es el Evangelio, es simple y sencillamente hace referencia a todo lo que está diciendo, a lo que es el Evangelio. Sin embargo, para la gran mayoría de los mexicanos, Padre, sí hubo como que discursos muy fuertes, discursos que movieron la conciencia. Criticó a los políticos que no son honestos, criticó mucho la postura de la corrupción y sobre todo del abandono en que se encuentran los indígenas. Uh-huh. Padre. Sí, yo no sé qué es lo que se quiere decir con palabras duras, ¿no? Uh-huh. Porque a veces el lenguaje pues es tan especial que hay que saber qué es lo que se quiere decir con cada palabra, ¿no? Yo diría que fueron palabras acertadas,
O sea, acertó a decir la verdad respecto de este problema, respecto de este otro problema, porque el Papa pues conoce la realidad, no porque le hayan así nada más informado últimamente. El Papa recibe información de todas las diócesis del mundo, y para eso está programada lo que se llama la visita ad limina, que los obispos tienen la obligación de hacer. Hasta hace poco se hacía cada 5 años, y entonces cada obispo de todo el mundo presenta al Papa un informe, no quiere decir que el Papa se pasa leyendo 2 informes todo el tiempo, pero quienes le asesoran pues le ayudan a decir, en este país o en esta diócesis, en esta provincia, los problemas se están dando así y así, y él conoce. Entonces, para cuando hace una visita, pues él toma en cuenta la realidad, ¿no? Para hablar, como decía yo, acertadamente. Y en ese acierto, pues es en donde se puede entender que a veces es un llamado, que a veces es un reclamo, que a veces es afrontar la realidad como se presenta, para que pues quienes estamos en la realidad, en el campo que nos corresponde a cada quien, pues no vivamos así como con los ojos cerrados, sino casi que el Papa dice, pues abran los ojos porque lo que está pasando aquí es esto y esto y esto y esto. Sin embargo, estos discursos mueven en las conciencias. Eso esperamos, ¿no? Porque ese sería el fruto. Claro. Y por otro lado, hay quienes, como decíamos hace rato, guardaban su fe para otro momento, pero con esta visita como que renace esta fe. Claro, eso sería ideal, ¿no? Yo creo que ese sería el fruto que se espera. Comentábamos hace rato que pues de momento no se puede así como ver cuál sea el resultado. Por el momento pues todo es euforia, todo ha sido entusiasmo, alegría, agradecimiento por la visita del Santo Padre, y agradecimiento y reconocimiento también por parte de los distintos sectores de la ciudad y del gobierno, porque él viene con una doble, digamos, imagen, la imagen de ser un jefe de Estado y la imagen de ser pues el líder espiritual de la Iglesia Católica, ¿no? Y a veces hay que interpretarlo en cada aspecto como se expresa. Y entonces ahorita, pues como decía, es el entusiasmo, es el agradecimiento, el reconocimiento de lo que es el Papa, pero esperamos que los frutos se vayan dando poco a poco, en la medida en que se va pues asimilando el mensaje, se va meditando, y yo creo que en ese sentido vamos a tener una buena posibilidad ya en lo concreto, digamos, de las parroquias, como retomar esos discursos, esos mensajes que afortunadamente se publican en el periódico oficial de la Santa Sede, ¿no? El Observatorio Romano, o que se pueden obtener ahora por medio de los sistemas electrónicos, rápido se puede saber, y de ahí pudiéramos ir así como retomando algunas cosas para reflexionar con los fieles, para que entonces el fruto de veras se vaya dando. Algunos analistas han observado que no hubo tanta gente cuando ocurrió la primera visita de Juan Pablo II como ahora que vino el Papa Francisco. Sí. ¿Ustedes así lo observan? Pues yo, por lo que pude ver así directamente en la televisión, sí se veían en algunas partes que había poquita gente o había nada de gente, pero se veían que eran lugares donde no puede haber gente, porque son puentes o son cosas así del trayecto, y en otras partes donde sí había más espacio, pues ahí sí era nutrida la participación de la gente, ¿no? Habría que ver así como muy en concreto, analizando todos los momentos. Y eso se mencionaba más de la Ciudad de México. Sí. Porque de Chiapas o de Morelia o de ahora en Chihuahua. En Chihuahua, pues seguramente que ahí se desborda ahorita la presencia de la gente. Sin embargo, también se advierte que han bajado los fieles en porcentajes importantes. Se hablaba de que el siglo pasado había más del 80 y tantos % de la población católica que había disminuido en este siglo o en estos años. Sí, estadísticamente hablando, sí se puede observar, digo, por la información que da el INEGI, de la disminución que ha habido de de gente que se declara, ¿verdad? Porque, pues, como ahí es en base a
al censo que se hace, pues la gente toma sus posturas y dice lo que es, ¿no? Entonces, según eso, el porcentaje pues ha disminuido. ¿Y esto tiene alguna explicación? Yo creo que hay quizá muchas influencias a las que se debe pues la disminución, ¿no? Por una parte han sido problemas que se han vivido también dentro de la misma iglesia, que tocan los escándalos, por ejemplo, que tocan la conciencia de la gente, y hay quienes se desaniman y dicen yo no quiero vivir ahí en esa iglesia. Pero en mucho contribuye la influencia del exterior. Yo tengo la experiencia de haber escuchado a muchas personas que van al extranjero, concretamente van a Estados Unidos, y regresan diciendo yo ya soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy de otra religión. Y eso lo traen a sus tierras, a sus familias, a sus lugares de origen. Estamos hablando de los migrantes. Sí, de los migrantes. Y eso influye mucho, ¿no? Porque luego ha habido así casos de personas que vienen y que hasta fundan su iglesia. Ha habido casos de personas que yo conozco personalmente y que fundan así su pequeño grupito y que ahí van haciendo su comunidad con una denominación de corte protestante, ¿no? Pero que pues, como no tienen el sustento así de la unidad, como se tiene, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que la fuerza es la unidad, ¿no? de los fieles, del sentido de la Iglesia, y están a merced de iniciativas así individuales, van siendo a veces como grupos que surgen y desaparecen y luego surgen de otro modo, y pues esa influencia yo creo que es la que ha contribuido mucho también a que disminuya la fe católica. Vamos a una pausa y regresamos con usted, padre, por favor. Nos da mucho gusto recibir la llamada de Monseñor Domingo Díaz Martínez, arzobispo de la diócesis de Tulancingo. Obispo, está aquí con nosotros también el párroco Juan Valentín Bautista Salinas, y estamos hablando justamente de la visita. ¿Qué nos deja la visita del Papa Francisco? ¿Qué le deja esta visita a Monseñor Domingo? Esta visita ha sido muy positiva, la presencia del Papa ha sido muy positiva y su palabra ha sido muy oportuna. Entonces, no solamente nos deja una valiosa oración, sino también una muy buena enseñanza. Ahora a nosotros nos toca, en la familia, en el trabajo, en donde estamos, nos toca pues hacer que esa semilla sembrada crezca y produzca fruto. Ahora a nosotros nos toca pues organizarnos y poner la estructura, por ejemplo, en la pastoral juvenil, para que los jóvenes sean mejores que nosotros. Nos toca poner una estructura en la pastoral familiar para que las familias pues hagan su tarea, y nos toca pues a nosotros ahora hacer que esa semilla sembrada crezca y un día dé fruto abundante. Nos deja pues una palabra muy oportuna, un testimonio muy positivo y una oración muy valiosa. Es lo que nos deja esta visita, y estamos muy contentos y muy agradecidos, y todavía estamos al pendiente de lo que falta. Arzobispo, ¿cómo llevar este mensaje del Papa Francisco a la diócesis de Tulancingo? Nosotros estamos atentos. Tenemos en las parroquias 7 equipos de trabajo organizados con agentes laicos y desde luego a la cabeza del párroco. Unos están al pendiente de impulsar la pastoral juvenil en las parroquias y están atentos de lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que vimos ayer, lo que escuchamos el día de ayer, para después aterrizarlo en cada una de las parroquias. Ya en cada parroquia hay un equipo de pastoral juvenil que se encargará de hacer aterrizar esas enseñanzas del Papa Francisco. También hay un equipo en todas las parroquias de pastoral familiar que se va a encargar de aterrizar las enseñanzas que el Papa compartió con la
¿Qué tanta fuerza tienen los jóvenes en la diócesis de Tulancingo? Sí tiene fuerza, estamos formando la estructura que necesita una pastoral juvenil, para que esa pastoral juvenil exista ahorita con estos jóvenes y exista con los jóvenes que vienen después. Y va tomando bastante fuerza. Sí, hay muchos jóvenes entusiastas, muy inteligentes, ¿verdad? Y muy dispuestos. Y jóvenes, pues, desde fuerte todavía, gracias a Dios. Pero sí tenemos esperanzas en ellos y sí hay inquietudes fuertes en nuestros jóvenes. Monseñor Domingo, el Papa Francisco pidió perdón a los indígenas. Esta diócesis que usted representa, que usted preside, tiene mucha población indígena. ¿Cómo llevar ese mensaje a este segmento de la población? Sí, mire, justamente uno de los equipos que tenemos en todas las parroquias se llama así, Pastoral Indígena. Sí. Y el Papa dice, hay que pedir perdón porque a muchos indígenas los hemos maltratado y los hemos marginado. Y esto también en nuestro estado de Hidalgo también tiene aparte de verdad. Sí, nuestros indígenas hace falta que los tomemos más en cuenta porque ellos tienen muchos valores. Además, son hermanos nuestros. Nosotros los estamos organizando para trabajar con nuestros hermanos indígenas. Por ejemplo, aquí en Pachuca, me dice un día una persona de la parroquia, pero aquí en Pachuca no tenemos indígenas. Le dije, pero nosotros somos una familia, y no podemos vivir en Pachuca como si no existieran los indígenas allá en la Huasteca, porque son nuestros hermanos. No podemos vivir nuestra vida como si ellos no existieran. Además, yo digo, ellos tienen valores que nosotros podemos aprender de ellos y nosotros tenemos también nuestros valores que les podemos compartir a ellos. Y entonces, las dos riquezas conjugadas podemos ser más fuertes. Pero ciertamente sí estamos poniendo cuidado en nuestros hermanos indígenas y lo que escuchamos, de pedir perdón a los hermanos indígenas porque muchas veces los hemos marginado, los hemos olvidado, también en nuestra parte, en nuestro estado de Hidalgo se da un poco. ¿Cuántas iglesias existen en las zonas indígenas dentro de la diócesis de Tulancingo que usted preside, arzobispo? Mire, nosotros tenemos indígenas empezando desde Aquistla, Puebla, porque la arquidiócesis tiene 22 parroquias en el estado de Puebla. Sí. Todos estos hermanos desde Aquistla hasta llegar a Huachinango, toda esta parte, donde hablan en náhuatl, luego más abajo hablan en totonaco, en Tasco, en Tlaxco también es un lugar donde habitan nuestros hermanos indígenas, Huehuetla, y ya nos pasamos a todo lo que es la Huasteca hidalguense, que también ahí viven hermanitos nuestros indígenas. Y de que menos tenemos un 40% de la población de la arquidiócesis que son indígenas. 40%. Sí, un 40%. Y todavía muchos de ellos visten sus atuendos y hablan en lengua. Por cierto, el Papa Francisco dijo hay que oficiar misas en la lengua materna de cada una de las zonas indígenas. Sí. Sí, ya está aprobado el ordinario de la Eucaristía, ya está aprobado por la Santa Sede, y le cuento que 3 sacerdotes y 2 laicos de aquí de la arquidiócesis colaboraron durante 2-3 años para elaborar ese material que está aprobado por el Santo Padre. Y lo tenemos al alcance y empezamos a celebrar el náhuatl. En náhuatl. ¿Ya las están celebrando las misas en náhuatl? Sí, claro que sí. Ya estamos. ¿Desde cuándo? A Copila, en una comunidad de aquí yo pertenezco al estado de Puebla, en Copila, en donde ya algunas partes lo hicimos en náhuatl y se les tradujo toda la homilía en náhuatl. Pues, Monseñor, le agradecemos mucho esta comunicación, le deseamos mucho éxito y sobre todo que este mensaje que nos trajo el Papa Francisco
pueda replicarse en toda la diócesis que usted preside. Gracias, monseñor. Este mensaje lo vamos a aprovechar. Invito a toda la comunidad que nos está escuchando, ¿verdad? A que estemos atentos todavía lo que falta de la visita del Papa, y después volvamos a los mensajes y vamos a tratar entre todos de aprovechar esta riqueza que nos deja la visita del Santo Padre, porque le va a dar impulso a nuestro trabajo pastoral y le va a dar impulso a nuestra vida como cristianos. El Papa viene a fortalecernos en la fe, y esperamos que así quedemos fortalecidos en la fe. Gracias, monseñor. Hasta luego. Gracias Por ustedes. Que Dios bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a una pausa con el padre Juan Valentín Bautista. Bueno, ya regresamos después de la llamada de Monseñor Domingo Díaz Martínez, arzobispo de la diócesis de Tulancingo. Padre Juan Valentín Bautista, nos explicaba usted que ya desde hace tiempo se estaba oficiando misas en lenguas indígenas. Bueno, no estrictamente así toda la celebración, pero ya desde hace mucho tiempo los sacerdotes que tienen la facilidad de hablar el náhuatl o el otomí, pues ya usaban, por ejemplo, la lengua para la homilía. En algunas expresiones de la liturgia, pues ya había momentos en que se decía en las lenguas nativas, concretamente de aquí de nuestra arquidiócesis, el náhuatl, el otomí, el totonaco. En algunas celebraciones, por ejemplo, cuando tuvimos la celebración de los 150 años de la diócesis, pues hubo participación allí de lecturas y de oraciones, de las preces en los idiomas, ¿no? La carta que el señor arzobispo Domingo Díaz Martínez envió a toda la diócesis para convocar al sínodo, al jubileo del año de los 150 años de la diócesis, se envió en castellano, en náhuatl y en otomí a toda la diócesis. Cuando el Papa Francisco habla de perdón hacia los indígenas, ¿quiere decir que la Iglesia les ha dado la espalda? Pues más, no, yo creo que la Iglesia es la que ha estado más bien presente. Entonces, con los ¿por qué indígenas. pedirles perdón? Bueno, porque quiere hablar pues precisamente a nombre de toda la sociedad, más bien invitando a que toda la sociedad haga un reconocimiento de los hermanos indígenas como parte de lo que son de una misma comunidad, ¿no? Lo que decía el señor arzobispo hace rato, creo que es muy importante, el entender que la Iglesia es una familia, y que a veces las diferencias pues no son las que quiere, desde luego no las quiere Dios. Dios quiere la comunión de todos los seres humanos. La unidad. Ya está allí muy claramente la expresión de Jesús en el Evangelio. En el capítulo 17 de San Juan, cuando habla al Padre, dice: Padre, te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y luego agrega, dice, para que el mundo crea. Eso es muy interesante de analizarlo, ¿no? O sea que en la fuerza de la unidad está como la raíz de esa fe que se fortalece para que el mundo crea. Y yo creo que entender así pues a estos sectores de la sociedad, en este caso de los indígenas, pues es entender que somos una familia, la Iglesia es una familia, ¿no? Y que las diferencias de si indígenas o no indígenas, de si mestizos o no mestizos, o de alta sociedad o de baja sociedad o de media sociedad, pues esos son criterios humanos, pero esos no son del Evangelio. Por cierto, ¿hay padres indígenas en la diócesis? Sí, hay varios que... ¿Aquí en la diócesis? Sí, que se han ordenado. Se han ordenado como sacerdotes de estas partes de las parroquias y que hablan perfectamente el náhuatl. ¿Cuántos hay? No tengo así el número exacto, pero sí son varios que hablan náhuatl. Y de otomí ciertamente tengo en la mente uno que es por allá del Valle del Mezquital, pero tienen esa facilidad, ¿no? Y entonces ellos son ahorita pues como un medio muy bueno que tiene la diócesis para llegar más de cerca a todos estos hermanos. Pero no hay obispos. ¿Obispos que hablen náhuatl? No, que sean de procedencia indígena. Pues no tengo ahorita a la mente quién de los obispos, no tengo así a la mente. Y bueno, cardenales tampoco menos. No. Ya es la parte más alta de la Iglesia, ¿verdad? Sí. Bueno, estos mensajes que nos ha enviado el Papa Francisco, de alguna manera, como decíamos hace rato, van a mover la fe, que en algunas personas la tenían
como usted dijo en su momento, alejada o guardada. Pero ¿podremos renovar esta fe hacia la Iglesia ante el embate que ha sufrido los últimos años por tantos escándalos? Yo creo que sí, la fe, como decíamos, la fe es una semilla, porque la fe es un don de Dios que está ahí presente en la persona que es bautizada, ahí está la fe. Pero la fe se tiene que cultivar, y la fe, para que dé fruto, se tiene que poner en práctica. La fe se alimenta también de la palabra de Dios, ¿no? Claramente lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. La fe viene por la predicación, y la predicación consiste en el anuncio de la palabra. Entonces, si la fe se alimenta con la palabra de Dios, con la enseñanza de Dios, y se retroalimenta con las obras, entonces es una fe que florece, entonces se convierte en una fe comprometida, ¿no? En una fe que se expresa en las obras, como dice el apóstol Santiago. Entonces yo creo que sí, siempre es posible, ¿no? La cuestión es esta, que la invitación que hace el Papa, pues ahí está, ya nos ha hecho la invitación, pero la respuesta pues depende de cada quien, ¿no? Puede ser que haya alguien que diga, no, yo no quiero, pero alguien que diga, yo sí quiero vivir mi fe, yo sí quiero corresponder a la invitación, pues eso es lo que se esperaría de los distintos sectores, como señalaba también el arzobispo, de los jóvenes, que son la esperanza de la Iglesia y del futuro, de las familias, que también yo creo que el Papa habló muy acertadamente acerca de lo que es la familia como la célula originaria de la sociedad y de la Iglesia. Pero soslayó otro tema. Sí. El tema de la unión de personas del mismo sexo. Sí, porque el Papa pues está consciente de lo que dice, ¿no? Él no quiere dar cabida a otras cosas que crean polémicas y que... No, la célula original de la familia, según la mente de Dios y de la Iglesia, es el hombre, la mujer, los hijos. Esa es la célula originaria de la Iglesia y de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que en estos ambientes, especialmente el de la familia, porque en la familia están los niños, los ancianos, los jóvenes y los adultos y todo, ahí es donde se tiene que cultivar mucho pues estos aspectos de los valores y de la enseñanza del Evangelio para que florezca la fe, ¿no? Creo que eso es posible hacerlo, ¿no? Porque además no es una obra nada más humana. No, la Iglesia no es una empresa así de organización humana, ¿no? Ante todo es una institución que asiste, que preside, que aliente, que guía el Espíritu Santo. Padre, ¿nos permite 10 minutos más? Sí. Vamos a otra pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos con el Padre Juan Bautista Salinas. Gracias nuevamente por estar aquí en la cabina del periódico Ruta, aquí en el programa Entre Líneas. Otra de los discursos del Padre Francisco fue: la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción. ¿Cómo podría interpretar esto? Y habló del narcotráfico, justamente, de la exclusión de culturas diferentes, la violencia, incluso el tráfico de personas. Sí, yo creo que está tocando ahí un aspecto que está en la realidad, ¿verdad? La familia, la sociedad, nuestro país y por lo tanto también la Iglesia en México, pues están siempre a merced de influencias, a veces internas y a veces externas, que afectan, que dividen y que destruyen. Lo que son las familias a veces desintegradas, pues se deben mucho a estos factores que desde fuera van contribuyendo a que a veces la familia se desintegra, ¿no? Y eso también se da a nivel así de la sociedad. ¿Qué tan corrompida entonces estaría la humanidad? Bueno, pues yo creo que la humanidad siempre ha sufrido de muchos males, no es un mal de nuestro tiempo, ¿no? En la humanidad siempre ha habido momentos de bonanza y momentos difíciles. En nuestra patria, como bien lo sabemos por la historia, pues ha sido una historia épica de a veces momentos muy difíciles, conflictos bélicos, conflictos odio, y divisiones y problemas sociales y problemas políticos y problemas económicos y problemas también en la Iglesia, ¿no?
los momentos difíciles de la persecución religiosa. Pero también hay momentos de bonanza, también momentos de crecimiento, ¿no? Yo creo que ahorita estamos ante la posibilidad precisamente de una iglesia que debe despertar y de una sociedad que debe despertar para crecer, para madurar y para desarrollarse. ¿Despertar quiere decir que estaba dormida? Pues sí, en algunos aspectos sí, ¿verdad? Pudiera ser que ese adormecimiento que a veces nos permite estar como más aletargados, sin problemas, sin nada, y que hay que despertar para poder ser más creativos y ser más positivos, ¿no? ¿Tenemos salvación como sociedad desde el punto de vista espiritual? Claro que sí, que, como le decía, la salvación no depende nada más de las fuerzas humanas o de las decisiones humanas, ¿no? Ante todo, la salvación es obra de Dios. Y Dios siempre asiste a la iglesia, ¿no? Y Dios siempre llama a la humanidad a la salvación. El que se acepte es otra cosa, ¿verdad? Eso está en la voluntad, en la decisión, en la libertad de cada persona. Es unipersonal. Claro, cada quien tiene que dar una respuesta a lo que Dios llama, a lo que el Papa Francisco nos llama ahora, ¿no? Es un reto para los distintos aspectos de la sociedad, como pues, los niños, los jóvenes, las familias, el mensaje y el llamado. La respuesta está en que se decida cada persona y que se decida cada grupo y que se decida la sociedad y que se decida la iglesia a querer el bien. En nuestro país pues a veces como que se acentúa el querer el mal. Pero el reto es mayor para la iglesia porque esta institución es quien tiene que llevar ese mensaje ante una feligresía cada vez más, digamos, alejada o escéptica de la misma Grey. Sí, por eso en ese sentido es como estaría el despertar, ¿no?, de la conciencia, el estimular, el hacer ver el bien, el motivar para optar por el bien y no por el mal, ¿no? Hace poco salía en el texto de la Sagrada Escritura, tienes ante ti el bien y el mal, tienes ante ti la muerte y la vida, tú elige. Y eso no es algo que se le pueda decir, pues es que si la iglesia no lo hace, no se va a suceder. Yo personalmente como persona, y yo personalmente con la fe que tenga, yo como católico pues debo decidir personalmente, con todo lo que implica, quiero el bien y no quiero el mal. ¿Y cómo poder evaluar el trabajo de la Grey católica, principalmente de los padres, de los sacerdotes, con estos mensajes que manda el Papa Francisco? ¿Hay un tiempo perentorio? ¿Se mide a través de un mayor número de asistentes a las iglesias? ¿Cómo poder evaluarlo esto? El señor arzobispo mencionaba en la entrevista que en la arquidiócesis estamos organizándonos en lo que se llama el Plan Diocesano de Pastoral, para que en distintos sectores, como la familia, como los jóvenes, como la pastoral social, como los distintos aspectos pues de la vida de la iglesia, en la medida en que se organice en cada parroquia, es como se va a dar un verdadero impulso, ¿no? Y entonces, ¿en qué se va a medir? Pues desde luego que en la respuesta de la gente, ¿no? En el compromiso que la gente va a ir asumiendo, en la madurez de la fe que la gente vaya revelando, ¿no? Y ese es, digamos, el parámetro con el que se puede contar. En la medida en que se vea la respuesta de la gente, puede ser que no sea necesariamente el parámetro la cantidad de gente, pero aquí como que podríamos decir es preferible calidad de gente convencida no cantidad. Que no cantidad, ¿verdad? ¿Cómo entonces Juan Bautista Salinas diría, sí, mi trabajo? Pues respondiendo a los retos que nos presenta precisamente, en este caso, lo que sea el mensaje del Papa y la organización diocesana que estamos todavía implementando. Hemos estado trabajando desde hace varios años en la planeación pastoral. Eso particularmente con el arzobispo don Domingo. Y todavía no terminamos, pero ya estamos aterrizando en lo que sería la organización, de modo que
que en cada parroquia quede bien organizada la pastoral juvenil, la pastoral social, la pastoral familiar y la pastoral litúrgica, y eso es lo que garantiza que entonces en toda la diócesis, que son alrededor de 100 parroquias, pues esté trabajando al parejo. Porque cuando cada quien va por su rumbo, los resultados son la fuerza se pierde, se ¿no? diluye. En ese sentido es como organizados, es como se puede lograr Unidad. mejor, claro. Unidad. Por eso decía también que para mí el principal llamado del Papa es el llamado a la unidad, ¿no? A la comunión. Pues padre, ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho al padre Juan Valentín Bautista Salinas, párroco de la Catedral Metropolitana de Tulancingo, el que haya estado aquí con nosotros, y sobre todo poder discernir, entender mejor los mensajes del Papa Francisco. Pues muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes en la catedral. Muy buenas noches. Gracias a mis compañeros, a Jorge Martínez allá en Pachuca, aquí frente a la Catedral Metropolitana en Tulancingo, don Memo Ortega, a mis compañeros Jaciel Velasco y Celso García, que hicieron posible la transmisión de la señal de este programa a través de internet, y a Yesenia Vera, que investigó el tema para el mismo. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, muy buenas noches. LQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.